Bien, en la clase pasada habíamos empezado con la unidad número 2, que se llama Salud Sexual y Reproductiva. Habíamos establecido la definición de reproducción, que dijimos que es parte de las características de los seres vivos y que se trata de una capacidad o una habilidad que tienen los seres vivos de originar nuevos individuos que son muy semejantes a ellos, ¿no? O sea, es una habilidad o una capacidad o un proceso, ¿sí? Y lo habíamos diferenciado del proceso de fecundación, que no es lo mismo, ¿no? La fecundación es exclusivamente cuando se unen las gametas sexuales femeninas y masculinas, ¿no? No es lo mismo exactamente. Habíamos dicho en los organismos que son unicelulares, como por ejemplo las bacterias, que la gran mayoría o una parte son unicelulares, compuestas por una sola célula, o por ejemplo lo que ocurre con la levadura con la que hacemos la pizza o hacemos el pan, sucede esto, ¿no? Son organismos unicelulares que la reproducción propiamente dicha es lo mismo que decir que una población crece de tamaño, porque son organismos que tienen una sola célula. Entonces, no tienen un crecimiento en tamaño corporal, sino lo que crece es la misma población, porque como tiene una sola célula, por más que se reproduzcan y aparezca otra célula, va a ser del mismo tamaño que la anterior, ¿no? En cambio, los organismos que son pluricelulares, como nos pasa, por ejemplo, a nosotros, nuestra reproducción celular, ¿no? Coincide con el desarrollo del individuo, o sea, el crecimiento de ese individuo. Mis células se reproducen por mitosis, ¿no? Generan células iguales a ellas, pero cuando yo estoy en pleno crecimiento y desarrollo, ¿no? Desde que uno es bebé hasta los 30, 35, que ya es como que deja de crecer, ahí ya no crecemos más, justamente la reproducción celular implica que yo crezca de tamaño. No solamente que crezca, aumente de tamaño y que me vuelva más grande, sino también reparar los tejidos, mantener el organismo en general, ¿sí? O sea, la reproducción es sinónimo de otras cosas cuando los organismos son multicelulares. Habíamos empezado a hablar, acá hicimos una pequeña referencia a la unidad 1, que en particular nos vamos a centrar en la reproducción sexual que se da en los animales. Y dijimos que los animales eran seres vivos diplónticos o diploides, o sea, este organismo diploide es el que origina por meiosis gametas haploides, con la mitad del número de cromosomas. Eso lo vimos en la otra unidad, ¿no? Acá tocamos el tema de la fecundación, ¿sí? Que volvemos a repetir, es la fusión o la unión de la gameta femenina con la masculina para producir un organismo nuevo, que en este caso se produce la primera célula de vida, también llamada huevo o cigoto o cigota, ¿no? Que es diploide, que yo uno las dos gametas haploides, por ejemplo en el ser humano, de 23 cromosomas, voy a hacer una gameta diploide, que es el huevo o primera célula, que tiene que ser diploide. Se suman el 23 de la mamá, 23 del papá, 46 del huevo, ¿sí? Bien, perfecto. Y habíamos empezado a hablar un poquito de la fecundación externa, si mal no recuerdo, pero vamos a repasar todo. Porque claro, dentro de los seres vivos, específicamente de los animales, que vamos a empezar a ver en esta parte, tenemos dos tipos de fecundación, la fecundación externa y la fecundación interna. En la fecundación externa, que es la que vamos a ver primero, por lo general se da, yo diría casi en un 100%, se da en individuos que dependen del agua exclusivamente para vivir, como por ejemplo los peces o los anfibios, ¿sí? O sea, todos los peces tienen fecundación externa y diría que un 90% de los anfibios también. Obviamente siempre hay excepciones, en la ciencia hay excepciones para todo, así que no es tampoco tan el 100%, pero yo diría que un 99% seguro. ¿Qué significa anfibios? Significa anfi, ambos, y bios, vida. Son organismos que pasan la mitad de su vida dependiendo exclusivamente del agua, cuando son huevos o cuando son renacuajos,
y luego salen del agua, ¿no? Y se independizan, no al 100%, porque todos dependemos del agua, la verdad es así, pero no para vivir, ¿sí? Sin embargo, vuelven al agua para poner sus huevos nuevamente. O sea que en cuanto a la parte reproductiva, los anfibios son considerados con fecundación externa y que dependen de los cuerpos de agua para poner sus huevos, ¿no? Ok. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? No, profe. Estamos bien, ¿no? Bueno. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando los animales tienen fecundación externa, lo que hacen es eliminar las gametas femeninas y masculinas a esos cuerpos de agua. Y las gametas, gracias a ciertas señales químicas, se unen, se encuentran, y ahí se da la fecundación. ¿Por qué se llama externa? Porque es externa al cuerpo de la hembra, que por lo general, no en todos los casos, por lo general, es la que lleva a los bebés, ¿no? Las crías. Bueno, en este caso, como la fecundación se da fuera del cuerpo de la hembra, se llama externa. Si se da fuera del cuerpo de la hembra, se tiene que dar en un ambiente propicio, porque ustedes imagínense que tanto los óvulos como los espermatozoides de los animales son células, como todas, que necesitan tener cierta humedad, cierta temperatura, cierta presión, ¿no? Ciertas condiciones para poder seguir viviendo. Sin esas condiciones quedarían inactivas o directamente se desgarrarían, por ejemplo, se romperían, ¿sí? Una de esas condiciones que presentan los óvulos y los espermatozoides es estar en un medio eh, mínimamente húmedo. O sea, si puede ser acuoso, mejor. El agua cubre todas esas expectativas, ¿no? No es lo mismo poner las óvulos y los espermatozoides sobre una roca que dentro del agua, porque tengo un montón de otros beneficios dentro del agua. Por ejemplo, el viento, ¿no? El aire. Tranquilamente las podría secar si las pondría sobre una roca, ¿no? Y no me sirve. O sea, el agua me brinda esa humedad que impide que se seque. Los rayos del sol pasaría lo mismo, ¿no? Si se ponen durante el día, los rayos del sol pegarían sobre las células sexuales y las desactivarían y las harían morir. Bueno, dentro del agua eso no ocurre, mantiene una temperatura específica. Entonces, evolutivamente hablando, se cree que los primeros organismos vivos tenían este método de reproducción, ¿sí? Y de fecundación. Ok, es extremadamente importante que los óvulos y los espermatozoides se liberen en el mismo momento, en el mismo lugar. No es lo mismo liberarlas de un extremo del lago y que la hembra libere los óvulos del extremo opuesto. O sea, es muy poco probable que se lleguen a encontrar, ¿no? Entonces tendrían que hacerlo en un lugar cercano. Y obviamente no lo hacen en cualquier momento, ¿no? No liberan las gametas en cualquier momento. Depende mucho de la especie, pero a veces lo hacen en el mismo día, en el mismo horario, se juntan para hacerlo, o la misma semana, ¿no? Pero más allá de eso, es como que necesito que sea en el mismo momento porque ¿cómo me aseguro sino que se unan, ¿no? Yo como especie. En el caso de las hembras, cuando las hembras liberan los óvulos en los cuerpos de agua, ese proceso se llama desove. Y es bastante común verlos. Si alguno, no sé, frecuenta o va o alguna vez fue a una laguna, es muy probable que vean cerca de las hojas como unos huevitos rojos o naranjas, ¿no? Que son de algunos anfibios, algunas ranas, ¿sí? Bien, debido a que como dice el texto, los óvulos y los espermatozoides tienen una vida relativamente corta, no duran forever, por lo general duran un par de horas, ¿sí? Con sus características con las que van, digamos, ¿no? Sin que sufran alteraciones, los animales sincronizan la liberación de las gametas, lo que decíamos recién, tanto temporal como espacialmente, para que la fecundación sea exitosa. Obvio, yo como ser vivo no voy a gastar mi energía en hacer gametas
para después liberarlas y no cerciorarme de que se unan con las de mi pareja, ¿no? O sea, energéticamente hablando, a ningún ser vivo le conviene eso. Todos los seres vivos van a tender a tratar de resguardar la energía que producen, ¿no? Porque, a ver, para que las células produzcan energía, ¿se acuerdan que usábamos la mitocondria que almacenaba una molécula que se llama ATP? ¿Sí? Para que el ATP se pueda unir, se pueda formar, el cuerpo gasta más energía, ¿no? Entonces, si encima yo, esa energía que me está costando trabajo almacenar en forma de ATP, la gasto produciendo gametas, por ejemplo, que no se van a unir, o que yo no me puedo asegurar que se vayan a unir, ¿de qué me sirve, no? Me estoy gastando más energía, o sea, no rinde económicamente hablando. Entonces, la sincronización de la liberación de las gametas tiene que ser perfecta. Y no es que los animales esperan y ven, o sea, no, eso ya está en su propio ADN, ya saben cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, ¿no? Por instinto, digamos. Bien. Dice el texto, a veces esa sincronización depende de algunas señales químicas llamadas feromonas, como sucede en algunos peces. O sea, las feromonas son justamente sustancias químicas que son liberadas al agua para que las especies de, o sea, los dos sexos de una especie, por ejemplo de pez, puedan reconocer que es el momento propicio para liberar las gametas, ¿sí? Por ejemplo, ese es un ejemplo para que pueda suceder al mismo tiempo la liberación. Otro ejemplo depende más del comportamiento de los animales, y es lo que ocurre, por ejemplo, con las ranas y los sapos. Se realiza lo que se llama el amplexo, ¿sí? Que es esta foto que está acá. El macho se ubica sobre la hembra, la rodea con los brazos anteriores, que tienen unas especies de callosidades. Fíjense, acá se ve la hembra, pero bueno, las tiene el macho también, que esas callosidades permiten que se adhiera con fuerza a la hembra, ¿sí? No es que están copulando, ¿no? O sea, porque la copulación es de animales de fecundación interna. Lo que están haciendo simplemente es avisarse, ¿no? Che, es el momento de librar las gametas, ¿no? Si los dos lo hacen en el mismo momento, muy probablemente puedan originarse individuos nuevos, ¿sí? Porque las gametas se van a unir, ¿sí? O sea, no están copulando, ¿verdad? O sea, están solamente unidos en este abrazo para avisarse que es momento de liberar las gametas al agua, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Venimos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Buenísimo. creo que está bien. Ok, genial. Si no se entiende algo, me avisan, ¿eh? Bien. Acá vemos, por ejemplo, los peces, papá o mamá Nemo, ¿no? Con los millones de huevos. Y estos son huevos de anfibios, ¿sí? Por lo general están en esta masa gelatinosa que al ser resbaladiza la hace como menos comestible o más difícil de comer ante algunos enemigos. Antes de pasar a la fecundación interna, hay que aclarar algo. En la naturaleza, específicamente en los animales, existen dos tipos de estrategias reproductivas. Una estrategia reproductiva es la de generar o crear muchos huevos, ¿sí? Como es el caso de los peces, pero esos huevos no tienen tantas posibilidades de sobrevivir todos, ¿no? Es muy probable que de esta cantidad, no sé, de 100 huevos que haya puesto este pez, sobrevivan 10, ¿no? O sea, o 5. Porque, bueno, el cuidado parental que reciben esos huevos no es muy grande, que digamos. No, ojo, no se da en todos los individuos, ¿no? Y no estoy hablando, o sea, de uno en particular ni nada. Se da en un grupo, que muy marcadamente, en otros no tan marcadamente, pero también se da. Pero por lo general, si los individuos tienen fecundación externa, tienen este tipo de estrategias, ¿no? Generan mucha cantidad de huevos, porque se unen muchos espermatozoides con muchos óvulos en el agua,
Esos huevos no tienen un gran cuidado parental, no digo que no los cuiden, ¿no? Mantienen vigiladas las cuevas, donde los ponen, y etcétera, pero por lo general no es un excesivo cuidado, ¿no? O sea, los cuidan hasta ahí nomás. Y esos huevos probablemente no nazcan o crezcan la gran mayoría. Esta estrategia es así a propósito, porque sabiendo cómo ponen los huevos y cómo los cuidan, eh, es mucho mejor producir una gran cantidad sabiendo que muchos van a morir. Si solo produzco 10 huevos y mi promedio es que se me mueran 10 huevos por camada, se me mueren todos, entonces no tiene sentido. La idea es, hago mucha cantidad de huevos, produzco muchos huevos, y de esos huevos, bueno, que aguante la mayoría, ¿no? Lo que se pueda, sabiendo que un gran porcentaje va a morir. Es lo opuesto a lo que ocurre en la fecundación interna, ¿sí? Por lo general los animales que tienen fecundación interna tienen de a pocas crías, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los perros, los gatos, los seres humanos, elefantes, cualquier animal, por ejemplo, mamífero, se nota perfecto. Las aves no suelen poner muchos huevos, ¿no? O sea, máximo, ¿cuánto pondrán? Una gallina puede poner máximo 5 huevos por camada, ¿sí? Que nacen 5 pollitos. Lo mismo, los perros no es tan común que nazcan, no sé, de a 15 perros, ¿no? O más. Es como, bueno, hasta 7, 6. O sea, en comparación con estos peces es muchísimo menos cantidad. Y esas crías son cuidadas de una forma más celosa por los papás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le pasa al ser humano? El ser humano tiene de a 1, 2, 3, 4, 5, porque son raras ocasiones los octillizos, ¿no? Tal cual Apu. Entonces, por lo general son re poquitos hijos. Vamos a ponerle un promedio de 1, porque es lo que por lo general se ve, ¿no? No hablamos ni de los mellizos, ni de los gemelos, ni de los trillizos, ni nada de eso. Entonces, nosotros como papás cuidamos a nuestros hijos celosamente, ¿no? O sea, que no se golpeen, que coman bien, ¿no? Que no metan los dedos en el enchufe, bueno. Lo mismo ocurre en el reino animal. Por ejemplo, un elefante, ¿no? Eh, tiene ya una cría y la cuida por años antes de pensar tener otra cría. Entonces, no digo que en todos los animales que tienen fecundación interna suceda esto, no estoy diciendo eso, porque por ejemplo en las arañas hay fecundación semi-interna o interna, en algunos casos, y tienen ya miles de crías, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sucede en todos los casos, pero por lo general el otro tipo de estrategia reproductiva está asociada más a los individuos de fecundación interna. En ese segundo tipo de estrategia reproductiva se ponen pocas crías, se tienen pocas crías y se las cuida muy celosamente. Y es más probable que gracias a ese cuidado parental o no sabemos, o sea, ahí depende del caso, habría que ver el caso por caso, esas crías lleguen a ser adultas y reproducirse, ¿sí? No es que una estrategia es mejor que la otra. Las dos estrategias son buenas para los animales que la llevan a cabo, ¿sí? O sea, si no hubiera sido, si este tipo de cuidado parental y de tipo de estrategia reproductiva en los peces no hubiera sido exitosa, no seguiría hasta nuestros días, ¿no? Evolutivamente se hubiera perdido. Así que no es que una es mejor que otra o más beneficiosa o qué sé yo, sino que en realidad depende de cada individuo y ambas son igualmente exitosas porque atravesaron miles de generaciones y siguen hasta nuestros días y siguen dando resultados. ¿Ok? Pero me parece interesante recordar por qué hay animales que ponen muchos huevos, por ejemplo, o muchas crías, y animales que ponen pocas crías. ¿Sí? Tiene que ver con esas estrategias. ¿Venimos bien? Siento que te estoy metiendo mucha información, pero Sí, ¿sí? ¿Se va Sí, entendiendo? profe. Bueno, Sí, bueno. estamos bien, profe. ¿Aguantan un chiquitín más? ¿Un poquito más? Arrancamos con un poquito de fecundación interna, ¿sí? ¿Aguantan? Igual hoy tenemos solo 40 minutos, así que nada, nos queda un ratitito más.
Bueno, entonces, fecundación interna. Como su nombre lo indica, la fecundación se da internamente en el cuerpo de las hembras. Y obviamente si se tiene que dar en el cuerpo de las hembras, ya tengo los óvulos ahí dentro. Necesito incorporar los espermatozoides para que la fecundación se produzca dentro del cuerpo de la hembra. Entonces, los espermatozoides son introducidos en el cuerpo de la hembra y por lo general, al suceder esto, es más probable que se encuentren los óvulos y los espermatozoides, ¿no? ¿Por qué? Cuando las gametas son puestas en el agua, yo tengo que poner una gran cantidad, por lo que hablábamos antes, porque es probable que, no sé, cambie el clima, la temperatura de ese lago, laguna, océano, río, lo que sea, cuerpo de agua, ¿no? Cambie y ya no me sea beneficioso, puede ser que el pH cambie, puede ser que la presión cambie, puede ser que no se encuentren porque, no sé, otros organismos se los morfaron a todos, ¿no? Se comieron todos los óvulos y los espermatozoides. Tenemos un montón de barreras que nos dificultan que se encuentren. Tendría que darse todo óptimamente para que haya una producción enorme de huevos. Que por lo general pasa así, pero también nos puede pasar mal la cosa. En cambio, la fecundación interna, al introducirse los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra, ya nos aseguramos un ambiente controlado, con la temperatura adecuada, con la presión adecuada, con el clima adecuado, ¿sí? Entonces, quizás aumentamos las probabilidades de que puedan encontrarse las gametas. Si yo pienso en la evolución, tengo que decir que uno de los procesos que podemos hoy entender que sucedieron a lo largo de la evolución de la vida de los seres vivos en general, yo creo que la fecundación interna sería uno de los más importantes, ¿no? Junto con cuando los animales empezaron a poner huevos, ¿no? Es como dos cosas que yo no puedo omitir cuando explico evolución. Simplemente porque marcaron un antes y un después en el desarrollo de los seres vivos. Es casi tan importante como decir en el momento en el cual apareció la primera célula eucariota, ¿no? Es como ya está, a partir de ahí se marcó un cambio enorme en la evolución. Lo mismo ocurre con la fecundación interna. ¿Qué me permite la fecundación interna? Me permite alejarme del agua para poder tener a mis crías, ¿no? Si antes dependía exclusivamente del agua para poner los huevos, ahora tengo la oportunidad de alejarme de ese cuerpo de agua y colonizar otros ambientes, ¿no? O sea, otras zonas del planeta Tierra que en ese momento no estaban colonizadas, zonas de tierra, ¿no? Me refiero a montañas o praderas o bosques o selvas o lo que sea, no estaban siendo exploradas simplemente porque los animales no podían independizarse del agua. Los que comenzaron a hacerlo son los anfibios, pero sin embargo no podían irse muy lejos, porque en el momento de reproducirse tenían que depender sí o sí del agua para liberar las gametas. En cambio, cuando comenzaron a originarse individuos que tenían este tipo de fecundación interna, no necesito ya el agua para tener mis crías. O sea, puedo hacerlo tranquilamente de otra forma, con un huevo, con una cría directamente. Y después veo cómo, ¿no? Pero digo, no necesito estar cerca de un cuerpo de agua. Me puedo ir a otros lados a ver si colonizo otras regiones y otros sectores, ¿no? Y la verdad es que eso marcó un hito muy importante, como decíamos recién, dentro de la evolución. ¿Cuáles son los animales que tienen fecundación interna? Bueno, reptiles, aves y mamíferos. O casualidad, son los que colonizaron el planeta Tierra, o sea, no cercanos al agua, ¿sí? Hoy sigue siendo así, y se cree que hace muchísimos millones de años era así también, ¿no? O sea que me dio una ventaja muy importante el tener esta fecundación interna. Bien, entonces, en este tipo de reproducción, lo que se produce es un acoplamiento entre el macho y la hembra, o sea, una cópula.
sería, nosotros si lo traducimos en los seres humanos, sería el acto sexual, ¿no? Porque claro, yo necesito que los espermatozoides estén dentro del cuerpo de la hembra, pero los tengo que meter ahí, ¿no? Los tengo que introducir ahí. Entonces, se produce este proceso que se llama cópula, en donde el macho introduce dentro del cuerpo de la hembra su órgano sexual copulador, y ahí libera los espermatozoides. Dentro del cuerpo de la hembra, el objetivo de los espermatozoides, y no lo digo como una célula pensante porque no piensa, pero su objetivo es unirse con el óvulo, ¿sí? Para que esto ocurra, en el aparato reproductor femenino se deben liberar los óvulos, que son producidos en los ovarios. Depende de la especie en la que estemos hablando, a veces se libera un solo óvulo, a veces se libera más de uno, a veces se libera un óvulo por mes, o en un mes 3 o 4 veces, o puede pasar que ocurre 2 veces al año, ¿no? Como ocurre con los perros y los gatos, lo famoso cuando te dicen, mi perra está en celo, ¿no? Es justamente que está en el proceso de liberación de óvulos. Entonces eso ocurre 2 veces por año, y hay otros individuos que tienen esta ovulación una vez por año, ¿sí? Depende mucho de las especies. Por eso hay especies que tienen más crías, ¿sí? Como los roedores, que tienen gran cantidad de crías todos los meses. Un hámster puede tener todos los meses cría, o cada 2 semanas, o sea, más todavía, más cercano. O, por ejemplo, los elefantes que tienen una cría por año, ¿sí? Entonces, depende mucho de la especie. Pero la idea es que este óvulo sale del ovario, viaja hasta cierto sector del cuerpo de la hembra, en donde se encuentra con el espermatozoide. Y ahí se da la fecundación, que es la unión de las gametas, ¿sí? O sea, no es lo mismo reproducción, que es esta capacidad de los seres vivos en general. No es lo mismo fecundación interna, que se da dentro del cuerpo de la hembra, fecundación externa, que se da fuera del cuerpo de la hembra, fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, el amplexo, que era el abrazo como señal de que es momento de reproducirse, y la cópula, que se da solamente en individuos de fecundación interna, que es justamente la introducción del órgano copulador masculino en el cuerpo femenino. ¿Ok? Son todos nombres que quizás a algunos les suenen, otros serán nuevos, pero no se deben confundir, son todos distintos, ¿sí? Todas diferentes cosas. Bien, entonces, dice el texto, y ya con esto terminamos, para que esto ocurra, los óvulos maduros deben liberarse del aparato reproductor femenino, lo que sucede en un tiempo limitado, obvio, no los puedo liberar en cualquier momento, necesito liberarlo en cierto momento en donde sé que voy a recibir los espermatozoides, por lo que hablábamos antes de la economía energética en los seres vivos. Y este proceso se llama ovulación, la liberación del óvulo del ovario se llama ovulación. Si bien los machos producen numerosos espermatozoides, solo uno se une a cada óvulo, por lo general. No pensemos en los mellizos ni nada de eso, pero por lo general es lo que ocurre. Esta estrategia garantiza que haya una fecundación interna. ¿Sí? Y dejamos acá y seguimos a partir de la fotito de la liebre la clase que viene. ¿Les parece? Así no metemos más información que siento que les di mucho. ¿Ok?